Sabéis que la Comisión Diocesana para el Diálogo entre la Fe y la Cultura ha dedicado este año su atención a los retos de la inteligencia artificial. Iniciábamos el ciclo el 15 de febrero con una charla de los profesores Esther Botella y Federico Botella sobre los fundamentos y el uso ético de la inteligencia artificial. La semana pasada, el día 22, tuvimos la charla de Domingo García sobre las reflexiones desde la teología sobre la inteligencia artificial y este jueves cerramos este pequeño ciclo con la conferencia de Diego Guilló Román que ha titulado ¿Cómo nos comemos la inteligencia artificial? Bien, quiero decir que el ciclo yo creo que se completa un poco. Primero tuvimos la visión, digamos, desde dos profesores de la universidad, después una visión desde el punto de la teología y en este caso desde la ingeniería informática y de la empresa, creo yo. Por tanto, creo que se completa esa visión sobre la inteligencia artificial. Hay que decir que Diego Guilló Román estudió ingeniería informática en la Universidad de Alicante y desde el año 2014 lleva pues 10 años trabajando en el sector tecnológico y ha aplicado sus conocimientos a distintos sectores, tanto instituciones públicas, e-commerce, educación, comunicación y recientemente en la banca. Y, en fin, ha trabajado y ha tenido como clientes pues, ayuntamientos como el de Campello, a marcas conocidas como los Conguitos, a la MBA de Medicina y otros negocios. Y ha trabajado más de 4 años con redes de telecomunicaciones en el aplicativo de gestión de red Wisp Control y recientemente trabaja para una multinacional en un proyecto de banca. Pues le damos la palabra a Diego y ya está. Pues nada, yo vengo un poco a comentaros un poquito en qué consiste todo esto de la IA y sobre todo a que intentar exponerla o que transmitiros un poco el conocimiento que yo tengo de la forma más sencilla sin irme tanto a explicaciones académicas o más complejas, ¿vale? Y luego intentar hacer como un poco de reflexión sobre por qué tenemos esta IA, qué uso le vamos a dar o qué uso le estamos dando y qué costes o qué consecuencias tienen en ese uso, ¿no? Para que todos nos vayamos de aquí un poquito más conscientes de en qué consiste todo esto y por qué lo usamos, ¿vale? Y que cuando lo usemos lo hagamos desde una perspectiva un poco más, digamos, conociendo lo que estamos haciendo y entendiendo el proceso que hay detrás. Vale, voy a hacer una pequeña introducción primero a nivel de historia un poco y base tecnológica, historia a nivel de la informática, cómo se desarrolla, hasta llegar a lo que tenemos a día de hoy como las IA generativas tipo ChatGPT o la que ha anunciado recientemente Google. Vale, comentaré un poquito los avances que hacen posible que esa tecnología y esa base tecnológica que hasta hace poco nos parecía algo que no iba a llegar al público, de repente ahora cualquiera puede encender un ordenador o un móvil y preguntarle a ChatGPT cualquier cosa, ¿vale? Y el coste que conlleva eso, ¿no? Porque al final parece muy sencillo, tú te instalas un aplicativo en el móvil, preguntas y dices, bueno, y eso contesta, y tú dices, vaya, y esto realmente yo qué estoy pagando, ¿no? A cambio de esta respuesta. Vale, luego digamos que haré una pequeña pausa, ¿no? Y empezaremos a hablar un poco de qué cosas se pueden hacer con esta IA, ¿vale? De qué usos tienen y qué cosas no se pueden hacer con la IA, porque a día de hoy la IA que tenemos es una IA de primer nivel, que es muy experta, ¿vale? Puede hacer cosas, digamos, muy complejas, siempre y cuando se contengan dentro de un mismo campo o un mismo uso o un mismo, ¿cómo decirlo? Una misma aplicación, un mismo proceso, ¿vale? Y ver un poco los retos que tiene el uso de esta IA para el futuro, ¿vale? Luego haré una pequeña demostración que os encenderé en el mismo navegador, el propio ChatGPT o la de Google,
y haremos varias pruebas. Aquí os preguntaré, oye, ¿qué queréis que les pregunte? Yo qué sé. La receta de una tarta de manzana, a ver qué nos contesta. ¿Vale? No va a ser la de mi madre, que está aquí presente, pero bueno, a ver qué sale. Y luego, pues, os daré una pequeña opinión personal mía de lo que yo considero que tiene de bueno la IA y lo que yo considero que nos... Uy. Vale, pues empezando un poco con la historia, ¿vale? Tenemos, digamos, a tres grandes figuras, ¿no?, dentro del campo de la informática, que son Thomas Bayes, George Boole y Carl Friedrich Gauss, ¿vale? Son tres personas que aparecen entre el siglo XVIII, siglo XVII, ¿vale? Ahí. Y cada uno postula un descubrimiento, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Que al final es clave un poco para el desarrollo más adelante de todo este tema de la IA, ¿vale? Empezamos con Thomas Bayes, ¿vale? Que es un matemático que nació en Inglaterra, ¿vale? Y postula el teorema de Bayes, ¿vale? Muy conocido como el teorema de la probabilidad inversa, ¿vale? ¿Y esto de la probabilidad inversa de qué va? Bueno, pues como parafraseando un poco a Sherlock Holmes, dice: cuando han sido descartadas todas las explicaciones posibles, la que queda, por inverosímil que parezca, tiene que ser la verdadera, ¿vale? Esto es una aproximación que utiliza mucho la tecnología, ¿vale? De que cuando tú estás intentando dar una respuesta veraz o verdadera, que no necesariamente tiene que serlo, tú vas descartando todas las posibilidades, vas intentando ver, oye, ¿esta posibilidad existe con los datos que tenemos? Sí, perfecto. Y si no, ¿esta otra posibilidad existe? Se va preguntando. Y para explicar esto un poco me voy a basar en otro científico, en Hempel, que habla de la paradoja del cuervo, ¿vale? La paradoja del cuervo es, todos los cuervos son negros, ¿vale? Entonces, eso tú ahí estás diciendo que si yo veo un cuervo y es negro, por lo tanto es un cuervo, porque es negro. O sea, no puede existir un cuervo de otro color, ¿vale? Entonces dice, si algo no es negro, entonces no puede ser un cuervo, ¿no? Porque si yo doy por hecho de que todos los cuervos tienen que ser negros, si yo veo algo y no es negro, pues estoy ya evidenciando que eso no es un cuervo, ¿vale? Entonces digo, bueno, pues yo como tengo un cuervo de mascota y sé que es negro, pues doy por hecho que digamos, esa expresión es correcta, ¿no? Pero claro, yo ahora digo, una manzana verde no es negra, entonces no es un cuervo. Entonces tú dices, pero a ver, ¿qué tendrá que ver una manzana con un cuervo? Vale, pues el mero hecho de que no es negro te está diciendo ya, o sea, estás descartando que es un cuervo. Entonces esto, por ejemplo, se ve mucho en el caso de la visión artificial. Tú lo que haces en la visión artificial es reconoces patrones. Entonces tú vas viendo patrones en una fotografía o en un esto y al final tú vas intentando descartar todo lo que no puede ser. Y al final cuando te quedas con lo único que queda es lo que es. O sea, es una forma que tienen las máquinas o la tecnología de procesar la información. No necesariamente por lo que es, sino por lo que no es. ¿Vale? Y eso es un poco lo que explica Bayes, ¿no? Luego, otro de los padres de todo este tema de la informática y de la tecnología es el señor Boole, que también nació en Inglaterra, hijo de un zapatero. Mira, vaya, parece que vuelve. Vaya, bueno. Pues ya os he presentado a Bayes, ¿vale? Que nació en Inglaterra, matemático y ministro presbiteriano, ¿vale? Que descubrió o puso en práctica el teorema, o sea, postuló el teorema de Bayes. No me sale la palabra. Vale, y esto es un poco lo que se estaba comentando. ¿Vale? Entonces tú tienes 4 premisas, ¿no? En el tema de la paradoja del cuervo. Que todos los cuervos son negros, ¿no? Por lo tanto, si no es negro, no puede ser un cuervo. Y entonces, claro, como yo puedo verificarlo, por lo tanto, como yo lo verifico, es cierto, ¿no? Entonces dices, pues en un caso, por ejemplo, de otra cosa que no es negra, pues puedo verificar que por narices no puede ser un cuervo. ¿Vale? Entonces es un poco el principio de inducción. Además es lo mismo que comenta señor Holmes. Vale, continúo con George Boole, ¿vale? Que nace en Inglaterra, hijo de zapatero, llega a profesor y postula el tema del álgebra de Boole, ¿vale?
Y aquí tenemos un poco un ejemplo de lo que él postula. Pero al final esto, ¿qué representa? Yo no os voy a explicar todo esto, ¿vale? Pero esto es un poco el vehículo que tiene la tecnología para comunicarse, su lenguaje. Al final él la tecnología no entiende de grises, se le dan muy bien los absolutos, ¿vale? Y al final pues tiene sus verbos, por así decirlo, ¿no? Que tiene el i, el o el no. Tú puedes identificar cuando algo es o no es y puedes encadenarlo. Esto es y esto también. O puedes, digamos, concatenarlo de otra manera, que es diciendo es esto o es esto o es esto. ¿Vale? Y al final obtienes una salida, ¿no? Al final es una especie de caja negra, ¿no? En la que metes cosas, metes información, hay una serie de lógica ahí dentro y te produce un resultado, ¿vale? Y esto, digamos, que es la forma de comunicarse que tiene, con absolutos, ¿vale? Y luego el otro del que vamos a hablar es de Carl Friedrich Gauss, alemán, ¿vale? Que además se le conoce como el príncipe de los matemáticos, ¿vale? Y una de las aportaciones que dio es la distribución de Gauss, que es este gráfico súper conocido en forma de campana, ¿vale? Que al final sirve para representar un montón o para clasificar un montón de datos que existen en nuestro mundo, ¿vale? Por ejemplo, la estatura de las personas, el efecto que pueda tener un medicamento o un fármaco, el consumo de un producto, pues por ejemplo, yo que he trabajado en el e-commerce, es muy común que tú vayas buscando un perfil concreto para que te compre X cosa, por ejemplo, unas gafas de sol. Pues tú al final sabes que hay un perfil concreto que te va a comprar por narices. Entonces tú vas buscando maximizar que la publicidad llegue a esa persona, ¿vale? O tendencias sociales, lo típico de que alguien publica algo en internet y de repente pues se vuelve una tendencia brutal, que hay un conjunto de personas que ha visto eso. Entonces puedes identificar esas cosas. Y ya cosas ya un poco más comunes como tiempo atmosférico, patrones de temperatura, ese tipo de cosas, ¿vale? Y por último, pues, por ejemplo, el error de una medición. Siempre tú cuando mides cualquier cosa física, pues tienes un margen de error. Pues esta distribución lo clasifica muy bien, ¿vale? Y esto, obviamente, es aplicable luego a cosas como la IA, ¿vale? Vale, siguiente tanda. Ya nos metemos en el siglo XIX y XX, ¿vale? 19, porque por aquí todavía. ¿Vale? Con estos 4 señores, ¿vale? Alan Turing, que por cierto hay una película muy buena, Descifrando Enigma, de este señor, la interpreta Benedict Cumberbatch y está bastante bien, ¿vale? Que es un matemático inglés, ¿vale? Que además es criptógrafo, que se dedicaba durante la guerra a descifrar los mensajes de los nazis, ¿vale? Tenemos a John von Neumann, ¿vale? Que nace en el Imperio Austrohúngaro, matemático también, que se le conoce por la arquitectura von Neumann, que ahora mismo en cualquier dispositivo electrónico está presente. O sea, desde hace casi 80 años que lo que inventó este señor lo tenemos presente a día de hoy. Y siguen fabricándose electrónica con la arquitectura de von Neumann, ¿vale? Y luego también hablaremos un poquito de la máquina de von Neumann, que es bastante interesante. Y por último, estos 2 señores que contribuyeron con la neurona de McCullomb-Pitts, perceptrón, o como más sencillo se puede llamar, neurona artificial, ¿vale? Que además estos pues trabajaban en cibernética y en biofísica. Lo que intentaban estudiar estos 2 señores era cómo afecta o cómo se puede replicar el funcionamiento del cerebro humano en las máquinas. ¿Vale? Entonces vamos a ir enumerando esto poquito a poco. Vale, Turing. ¿Con qué nos contribuye Turing? Con la prueba de Turing, que pese a que a día de hoy está obsoleta ya, o sea, las máquinas ya pasan la prueba de Turing, para mí me resulta muy interesante, por lo siguiente, porque es una prueba muy sencilla, ¿vale? Que se puede explicar muy fácilmente a cualquier interlocutor, se puede aplicar a prácticamente todo, y luego aparte hace un énfasis muy interesante en la inteligencia emocional y estética. ¿A qué me refiero con esto? La prueba de Turing al final consiste en un examinador o un observador que a través de algún tipo de interfaz interactúa con personas y máquinas sin que él pueda diferenciarlos visualmente,
¿Cómo los diferencia? Pues a través de pues, frases o lo que le va preguntando. Él hace preguntas y en teoría esos interlocutores responden. Claro, pero tú si tienes a un humano al otro lado, se puede equivocar igual que una máquina. Entonces, ¿cómo tú de verdad diferencias cuándo es una máquina y cuándo no? O sea, porque no siempre enseguida se pone el foco en quien está al otro lado, pero el observador también tiene un reto muy difícil, porque ¿cómo sabe el observador quién tiene al otro lado? Si es una máquina o un humano. Porque si se equivoca, ¿se ha equivocado la máquina o la persona? Y si está acertando, ¿es porque es una máquina que se lo sabe todo? ¿O es porque es una persona que ha hecho un acierto? Entonces, realmente no solo verifica el conocimiento del que hay al otro lado, sino la forma de expresarlo. Entonces, es difícil, digamos, detectar un poco inteligencia, ¿no? Al final, lo que pretende la prueba de Turing es detectar inteligencia al otro lado del interlocutor. Entonces, podemos decir que, por ejemplo, es muy difícil diferenciar el concepto de inteligencia de la inteligencia personal, ¿no? De la inteligencia humana. Pues los humanos también nos equivocamos, no somos inteligentes el 100% del tiempo, ¿vale? Y es muy difícil también detectar inteligencia real contra inteligencia simulada. Tú tienes al otro lado una máquina que tú le preguntas y te contesta porque te está simulando una contestación para que tú te creas que de verdad hay un humano detrás, o te está contestando fielmente, ¿no? O sea, porque de verdad sabe ese conocimiento. Yo me decanto más por la simulada, pero bueno. Claro, y lo que estábamos hablando, que el interlocutor es ingenuo, no tiene muy claro, es muy difícil para alguien detectar, por lo menos en la actualidad, si te está contestando una persona o una máquina. Y ahí los famosos chatbots de cuando tú estás en una tienda te dice, oiga, ¿puedo ayudarle en algo? O si quieren que me vaya todavía más para atrás, hace un montón de años todos usamos Word y teníamos al clip este que nos decía, oye, arrastra si quieres hacer no sé qué, o te ayudaba, ¿no? A escribir un documento en el ordenador. Y no. ¿Vale? Los errores en la identificación. Y luego, aparte, que es una prueba que no es muy práctica, ¿no? Porque al final, tú cuando tienes un producto a día de hoy, un producto tecnológico, que pase o no la prueba de Turing, a ti te da igual. Si tú tienes un producto que identifica, pues, por ejemplo, no sé, el progreso que tiene o lo eficaz que es una medicina, ¿a ti qué más te da si pasa la prueba de Turing o no ese proceso? A ti lo que te interesa es identificar que haga el trabajo que tú le pides, ¿no? Entonces, como que se ha quedado un poco ahí en el limbo, como algo filosófico, pero poco más, ¿vale? Y luego Turing también nos aporta la máquina de Turing, ¿vale? Que es básicamente, era una especie de máquina con dos cintas, ¿vale? Que básicamente simulaba el comportamiento de un algoritmo matemático, ¿no? O sea, te iba haciendo pues una sucesión o cualquier tipo de función matemática. Y es un poco el precursor de la CPU. Pero claro, luego estaba su compañero, el von Neumann, que sí que de verdad genera una arquitectura que a día de hoy seguimos usando, ¿vale? Que es la arquitectura von Neumann, que casi cualquier máquina que tengamos, que tenga un ordenador, un móvil, el reloj digital, cualquier cosa que tengamos, utiliza un cacharro de estos. O algo similar, muy, muy similar. ¿Vale? Y también, esto me interesa más, la máquina de von Neumann, ¿vale? Von Neumann en un momento se le ocurre, oye, ¿y si replicamos las máquinas para que ellas se construyan a sí mismas y así nos ahorren trabajo, ¿no? Y él iba un poco enfocando esa idea para la minería. Tú construir una especie de fábrica que fabricase a los mineros y que al final tú eso lo dejases ahí y con el tiempo, pues eso te fuera haciendo el trabajo, ¿no? Porque al final las máquinas se autorreplican, se autorreparan y todo es maravilloso. Él ideó eso, ¿vale? Pero al final, ¿en qué ha servido el tema de la máquina de von Neumann y lo que él postuló? Pues un poco para crear lo que se conoce como autómata celular, ¿vale? Que es una especie de algoritmo que se replica a sí mismo para simular una serie de cosas, como por ejemplo el tráfico en una ciudad o el modelado de una enfermedad, de un virus, cómo avanza, de desastres naturales, de qué pasaría si de repente aquí hay una erupción volcánica, cuáles son los efectos, pues te puede, digamos, hacer una predicción, ¿vale? Y por supuesto modelado de información, tú al final
puedes retroalimentar un sistema con la información que te produce otro, ¿no? Y bueno, y un poco lo he puesto para que os hagáis una idea de que uno de los objetivos que tiene un virus es replicarse. Tú cuando tienes un virus informático en un cacharro, lo que le interesa es que en cuanto le conectes a otro cacharro, se replica y pasa a él. Entonces es una buena forma también de poder predecir o simular qué pasaría si entra un virus informático en tu sistema. ¿Vale? Y aquí la famosa neurona artificial de la que os hablaba antes. ¿Vale? Aquí tenemos lo que sería una neurona nuestra, ¿vale? Humana, ¿vale? Que al final, ¿en qué consiste o cómo funciona? Tienes una serie de inputs que al final nuestros sentidos, pues nuestra vista, nuestro olfato, nuestro gusto, ¿vale? Nos produce una serie de estímulos y son una entrada. Es con lo que, digamos, lo que a nosotros nos entra, los datos que nos llegan. Y nosotros al final, digamos, hacemos un balance de eso y, por ejemplo, nos estamos comiendo algo y decimos, bueno, pues está bueno. ¿Vale? Pues nuestras células están un poco procesando esa información y decidiendo si eso está bueno o malo, ¿vale? Que para nosotros es un amplio espectro, no hay un sí o un no, sino que tenemos muchísimos tonos de gris y muchísimos colores, ¿vale? Y nos sale tenemos una salida, ¿no? Una conclusión, ¿vale? Y aquí tenemos un diagrama de lo que sería una neurona artificial, que no es muy distinta, que estos señores pues descubrieron que podían expresar matemáticamente que con una serie de entradas y una serie de pesos, una serie de importancia de esas entradas, tú conseguías una salida ponderada, ¿vale? En la que tú decidías si una cosa te convencía o no, o sea, te da una salida del tipo que veíamos antes en el álgebra de Boole, un 0 o un 1. ¿Vale? Y esta es la pinta que tenía, este cacharro enorme y esto es la primera neurona artificial que construyeron estos señores. ¿Vale? Un cacharro monstruoso de los años 80. O antes, creo. A ver, ¿qué conviene? No, antes, de los 70. Vale. ¿Qué ocurre entonces? Que tenemos esa unidad, ¿no? Esa neurona, ¿vale? Pues ahora las vamos a colocar una detrás de otra. ¿Qué ocurre? Que tú al final las interconectas. Tú dices, bueno, pues yo si al principio tenía 4 estímulos, ¿vale? Y producía una salida, pues ¿qué ocurre si de esas salidas las convierto en estímulos para otras neuronas? Pues tienes una red, ¿no? En el que al final tienes unas entradas ponderadas a su vez, que digamos van clasificando los datos cada vez más. Y al final todas las capas intermedias que necesites para producir una salida. ¿Vale? Pero es que esto se pone más interesante. Resulta que viene un neurólogo y postula que en las neuronas nuestras, en las personas, cuanto tú más usas unas neuronas, un grupo de neuronas, pues más eficientes se vuelven. Pero resulta que con las máquinas funciona igual. Tú cuanto más veces preguntas una cosa o insistes en un tema, al final él desarrolla una capacidad para responderte mejor. O sea, él mismo se produce una entrada nueva, se retroestimula. ¿Qué ocurre? Que tú cuando consultas este tipo de IAs generativas, tipo ChatGPT o la que sea, al final tú estás produciendo una salida como si fueras una IA más. O sea, ellos al final cogen la salida que tú produces con la que tú te quedas contento y se retroalimentan con ella, como diciendo, uy, esto ha sido bueno, voy a guardármelo para la próxima vez que me pregunten. ¿Vale? Llegamos un poco a la IA como la conocemos a día de hoy. ¿Vale? Pues esto empezó en los 70 y los 80 con los sistemas expertos. ¿Por qué? Porque al final es muy difícil generar una IA real que nos represente a nosotros como personas. Porque le faltan cualidades. Es muy fácil especializarlas, es muy fácil hacer una IA que te detecte, pues yo qué sé, que un mineral es bueno, es puro. Pues a partir tú le creas un sistema complejo para detectar la composición que tenga eso y él te lo clasifica y decide. O en una radiografía de alguien que está enfermo, pues enseguida la IA te sabe decir qué tiene. Entonces, le resulta muy fácil especializarse, ¿vale? Pero ¿por qué ahora hay ese auge justo ahora, en el año 2023-2024? Pues resulta que de repente ahora tenemos una cantidad de información absurda de la que se alimenta la IA. Para que se hagan una idea, digamos,
la identificación de estos cacharritos, ¿vale? Hace unos años se les quedó obsoleta, porque quien la hizo decidió que era imposible que los cacharritos duplicaran la población del planeta. Se equivocaron. Tuvieron que sacar una nueva versión para identificar el numerito, el DNI de vuestro cacharro a nivel de Internet. Lo tuvieron que hacer más grande para adaptar, porque es que hay un boom de dispositivos que no tiene ningún sentido. O sea, todos poseemos una media de casi una docena, si te pones a pensar. Entre portátiles, televisores, relojes inteligentes, cualquier cosa. Y ya incluso nos metemos en el Internet de las cosas, que es que ya hasta los enchufes tienen que tener conexión a Internet para decidir si enciendes o no la lavadora a una hora determinada. O sea, estamos tendiendo hacia una cultura de que absolutamente todo lo que compramos pueda conectarse a Internet y hacer X cosa. ¿Vale? Claro, entonces la población de dispositivos por persona se dispara. ¿Qué ocurre? Que eso genera muchísimos datos. Uy. ¿Qué se va? Bueno, de todas formas sigo. Tenemos también el auge de las redes sociales, ¿no? Que ahora mismo pues todo el mundo tiene una cuenta en Facebook, todo el mundo tiene una cuenta en Instagram o en TikTok o en el WhatsApp y tú pues envías mensajes o haces publicaciones. Todo eso es información que se queda en una empresa que luego esa información pues hace con ella lo que considere, ¿no? Lo que considere que entra dentro de sus competencias. Yo dudo un poco de eso, que al final es una información que ellos usarán para sacar beneficio, de cualquier forma. ¿Vale? ¿Qué más cosas? Pues el streaming, las cosas que vemos, las cosas que nosotros consumimos a nivel de, pues yo qué sé, YouTube o Netflix o incluso la televisión, yo creo que también, pues eso, tiene sus índices de audiencia y esas cosas, ¿no? Pues aquí igual. Es que aquí tú te identificas, ¿no? Al final tú en un Netflix, ellos saben, te pueden poner un nombre, aunque tú luego se da cuenta, pues por lo que sea la borres, de que es otra distinta. ¿Vale? Pero ellos elaboran un perfil, ¿no? Te recomiendan en función de X cosas. En el e-commerce, los productos, pues tú si empiezas a buscar en internet, me quiero comprar una nevera, pues de repente te aparecen anuncios de neveras. ¿Por qué? Porque están recopilando esa búsqueda que tú estás haciendo, ¿no? Entonces, claro, llegamos un poco al tema del Big Data, ¿no? Entonces, tenemos una cantidad de información tan grande que no podemos procesar. O sea, por mucho que queramos, una persona no puede estar leyendo la gran cantidad de información, incluso que ella misma genera. O sea, a lo mejor lo va a saber, va a tener una intuición un poco de lo que él hace con su información. Pero luego, imaginaros por ejemplo, las personas que están en esta sala. O sea, una persona podría estar años y no terminaría. Sería imposible. Entonces, ¿cómo recurrimos a leer esa información, no? Porque se puede sacar mucho provecho, ¿no? A nivel económico, pero no solo eso. Entonces, surgen un poco las IAs generativas, ¿no? Que lo que hacen es, tú alimentas a esa IA generativa con esa cantidad de datos, ¿no? Es como darle de comer. Entonces, al final, tú, en lo que consisten estas IAs, son en un montón de sistemas expertos, porque todavía no existe una IA humana, ¿no? Al final, o que simule correctamente un humano, ¿no? Hacen partes, por así decirlo. Entonces, pues tienes una IA que, yo que sé, sabe hacer X cosas. Una que sabe hablar inglés. Una que sabe, yo que sé, generar poemas. Otra que sabe dibujar mapas. Entonces, tú tienes un montón de IAs especializadas que al final se alimentan unas de otras, o incluso puedes tener varias del mismo tipo y que se retroalimenten, se pregunten a ellas mismas con los datos que van recogiendo. Entonces, tú vas entrenándolas con eso, ¿no? Se entrenan ellas solas, por así decirlo. Pero al final tú dices, ¿se entrenan ellas solas? ¿Pero con qué? Con los datos que generamos nosotros, al final. O sea, no son autónomas en ese sentido. Al final, una IA te va a responder con cosas que ha recibido, información que generamos nosotros. ¿Qué ocurre? Que ellas, pues, modifican un poquito esa información y generan más. Entonces, al final tienes las IAs generativas que están surgiendo ahora mismo y que están tan de moda, ¿no? Vale, vamos a hablar un poco del coste. ¿Qué supone esto de tener una IA ahí enchufada que nos da información, ¿no? Pues al final, yo he puesto aquí unos cuantos, ¿vale? Seguro que a ustedes hasta se les ocurre alguno.
Principalmente eso, al final tú tienes una infraestructura de máquinas, de servidores, que están consumiendo energía, ¿no? Que además están permanentemente conectadas, ¿no? Y al final eso escala. Cuanto más uso tenga ese aplicativo, pues tú vas a necesitar más servidores, que al final son clones unos de otros. Al final tú escalas, lo haces más grande. Personal, pues tú al final pensar en toda la información que poco a poco va quedando ahí, ¿no? Porque al final, si estas IAs acceden, por ejemplo, a su perfil de Facebook, hostia, si yo publico mis viajes, yo publico mi cumpleaños, yo publico, hostia, lo van a saber todo. Y al final es una cosa pública, entre comillas. Y ya si hablamos de ya no el dato que aparece en una pantalla de ordenador, sino de la base de datos que tendrá el señor de Facebook, pues ya ni hablamos. Hídrico. Os voy a comentar una noticia que me llamó mucho la atención el otro día. La voy a abrir aquí en el móvil y os la cuento un poquito. Titular. Dice, el impacto hídrico de la inteligencia artificial. ChatGPT consume 1 litro de agua por cada 100 preguntas. Aquí una infraestructura que ha hecho Microsoft de IA generativa, ¿no? Y que además creo que tiene algo que ver con el gobierno. Sí, que va de la mano un poco del gobierno. Tú dices, hostia, pues si estamos en una crisis hídrica ahora mismo, que hay sequía y tal, ¿por qué consumimos estos recursos en esto? Cuando yo creo que habrán cosas mucho más importantes, ¿vale? O, por ejemplo, intelectual. O sea, ¿cuántas personas durante su formación deciden, hostia, no me da tiempo, ¿cómo entrego este trabajo? Si lo tengo para mañana. Y ya llevo toda la semana ocupado, o me he ido no sé dónde. Hostia, pues le voy a pedir a ChatGPT que me lo redacte, que así termino antes. Pues la persona no ha hecho ese ejercicio de, oye, voy a preguntarme cómo funciona esto, o voy a yo qué sé, pues hacer una redacción sobre lo que sea, sobre uno de estos señores que hemos puesto antes. Voy a intentar entender un poco la vida de Gauss. Pues bueno, pues hago una redacción sobre Gauss. Pues es mucho más fácil pedírselo a la IA. Esto sí vuelve, quiere volver. Ahora, ¿vale? Monetario también, un coste importante, porque al final todas estas granjas de servidores es una inversión brutal. ¿Qué pasa? Que luego pues sale a cuento, ¿no? ¿Y por qué sale a cuento? Por los datos, porque al final toda esa información que nosotros generamos utilizando estos sistemas, pues al final produce información que es valiosa. O sea, que nadie dude de que la información personal suya y sus gustos y sus intereses y las cosas que busca son muy valiosos para estas compañías. Al final, porque además ayudan a entrenar su producto, ¿no? Y al final luego su producto se lo venden a empresa privada para que, por ejemplo, pues sus trabajadores sean más productivos. Incluso hay muchos que dicen que pueden prescindir de sus trabajadores, yo lo dudo. Pero bueno, la IA todavía no tiene esa potencia. Al menos es mi opinión, ¿vale? Entonces, ¿qué puede hacer realmente la IA, no? Pues nos cuesta todas estas cosas, pues por lo menos que nos dé algo, y que nos dé algo que nos sirva, ¿no? Pues al final se le da muy bien hacer tareas repetitivas. Y tú dices, ¿hacer tareas repetitivas? Parece muy simple, ¿no? Bueno, pero si, por ejemplo, un médico tuviera que consultar toda la base de datos del Ministerio de Salud de todos los casos de cáncer, podría tirarse años, ¿no? Pues un cacharro de estos, en pocos minutos, todos. ¿Qué ocurre? Que si ese médico luego puede decir, oiga, ¿me puede decir usted si este caso se parece a alguno de esta enfermedad? Y la IA le responde, mire, este. ¿Y cuáles son los síntomas? ¿Y cómo evolucionó el paciente? ¿Y cómo hizo tal? Y ahí imagínate incluso que tú puedes directamente hablar con él. Que tú directamente hablas con la IA, que no tienes ni que escribirlo. Que el doctor está de pie en su consulta y va preguntándole, como si fuera un asistente. O sea, la potencia que tiene no tiene ningún sentido. ¿Vale? Generativas. Para mí esto tiene su doble filo, ¿vale? Porque al final, una IA generativa, ¿con qué genera lo que te pasa? ¿Vale? Estas imágenes tan chulas que hacen las IAs, ¿no? Así que son como muy abstractas. Pero al final te fijas y dices, hostia, esta imagen hay cosas que no tienen mucho sentido. ¿Y por qué será eso? Porque al final cogen las obras de otras personas, porque al final la IA sin nada no puede generar. O sea, una IA no puede pintar un cuadro si no tiene una base de datos de cuadros detrás. Entonces,
¿quién le ha proporcionado la IA la capacidad de hacer esa pintura? Porque la IA no sabe. Al final tiene que coger algo como referencia, ¿no? Entonces, ¿realmente esas IAs generativas están generando o están basándose en algo para generar una copia o algo que se parece o algo que se mezcla, ¿no? Entonces, es un poco, por así decirlo, tramposo, ¿no? Porque al final tú te piensas que eso lo ha hecho la IA porque sí, ¿no? O por el algoritmo este mítico que todo el mundo habla. Al final el algoritmo es una serie de reglas y matemáticas que se aplican, ¿no? Realmente lo que cambia el resultado que te ofrece la IA son los datos. O sea, yo cuando estoy en mi trabajo, yo no invento algoritmos. O sea, a mí los algoritmos me vienen dados, ya los han hecho otras personas hace muchísimo tiempo. Se basan en los estudios de gente que ya lleva muchísimo tiempo muerta. Al final yo con lo que realmente trabajo es con los datos, con esos datos que sean íntegros, que estén bien, que sean correctos, que el output que produzcan tenga sentido, ¿no? Vale, a ver si esto vuelve, si no, pues... vale, ¿qué no puede hacer la IA? Pues, por ejemplo, tomar decisiones. O la decisión que te va a dar va a ser poco práctica, ¿no? O sea, al final yo, cuando consulto, ¿no? Para mi día a día, el resultado que te ofrece muchas veces dices, no sabe lo que le estoy pidiendo. Dices, ¿cómo leches me está diciendo que haga esto cuando yo lo que le he pedido es algo completamente distinto? ¿No? Se le da muy mal tomar decisiones. Luego, por ejemplo, si tú estás innovando, si tú estás haciendo algo completamente nuevo o que no se ha hecho previamente, o que la IA no tiene entradas nuevas sobre eso, imagínate una tecnología, que en mi empresa no ha trabajado nadie todavía, se va a hacer el primer proyecto a día de hoy. Pues, obviamente, como la IA no tiene referencias, ¿cómo te contesta? Si soy yo el primero que está preguntando esto. ¿Cómo leches me va a contestar con fidelidad? Con algo que se pueda usar, ¿no? Y luego, por ejemplo, tareas interdisciplinares. Eso también se le da muy mal. Tú al final tienes una IA que se le da muy bien especializarse, ¿no? Al final tú tienes algo que, pues, por ejemplo, te saca informes. Entonces tú le pides un informe y como tú ya has generado 200 millones de informes, porque eres tú y toda la plantilla generando informes, pues hostia, de repente dices, hostia, qué bien lo genera. Pero ahora tú le dices, no, necesito un informe, pero además necesito un grafo que haga no sé qué. Y pides numerosas cosas en la misma entrada, él no va a saber hacerlo. Te va a hacer una o a medias a lo mejor. A lo mejor no te da ni lo que quieres en ninguno de los casos. Vale. Si decide volver, si no, pues... Vale. Malos usos y retos para el futuro. Vale. ¿Qué problemas tiene el uso de la inteligencia artificial, ¿no? ¿O qué cosas se le dan, nos van a suponer un reto a nosotros, ¿no? Por su uso? Pues, por ejemplo, el tema de la información falsa. Es muy sencillo, muy fácil manipular la información para que parezca veraz cuando en realidad no lo es. Por ejemplo, algo como falsificar una firma, si tú tienes 20 firmas de una persona, pues probablemente puedes hacer una que se parezca mucho. ¿Vale? Fuga de información sensible. Vale, si tú, por ejemplo, le pides a una IA que te redacte cartas, ¿vale? Y tú das información sensible en esa carta, de, por ejemplo, pues yo qué sé, tu número de cuenta, o yo qué sé, o tu afiliación política, o cualquier cosa, ¿vale? Porque al final hay datos que son realmente sensibles, ¿no? Que es importante que los tengamos nosotros y solo nosotros, ¿no? Al final están los datos de carácter personal, que al final pues es tu nombre, tu dirección física, ese tipo de cosas. Luego los datos de carácter económico también son importantes, pues son sensibles a posibles problemas. Y luego ya si hablamos de datos de carácter médico o afiliación política o ideología, ya ni hablamos. Eso que lo tenga una persona que pueda hacer un mal uso de él es bastante peligroso. ¿Vale? Entonces, estas IAs, al final, si se usan de forma poco ética, lo que producen es mucha facilidad para esas personas para realizar esas cosas. Por ejemplo, si yo uso una IA para, digamos, que me dé toda la información de una cuenta de Facebook y que a lo mejor me sepa analizar esa información
para decirme cuáles son las contraseñas posibles de esa persona para, yo qué sé, su cuenta bancaria. Fechas de nacimiento, cosas por el estilo. Pues se puede dar el caso de que alguien consiga hackear tu cuenta del banco porque ha recibido información de tu cuenta de Facebook por cumpleaños o vete tú a saber, ¿vale? Porque al final tenemos que ser muy conscientes de lo que publicamos y de los datos que exponemos, ¿no? Vale. Y luego, claro, por supuesto, a la hora de identificar a una persona. Si al final todos esos datos de los que estamos hablando los acumula una entidad y luego puede hacer perfiles demográficos, hostia, eso es muchísimo poder. Para temas como campañas políticas o cosas del estilo, puede ser muy, muy peligroso. Entonces, tenemos una necesidad de legislar sobre todo esto. Y al final, ¿quién puede legislar sobre todo esto? Pues yo me temo que los únicos que han podido hasta ahora plantarle cara en algún tema de estos a las grandes tecnológicas es la Unión Europea. Porque al final a Estados Unidos no le interesa legislar, porque al final tiene muchísimas empresas allí que al final les dan de comer. Les interesa que esas empresas sigan avanzando y sigan generando beneficio. Y luego otra cosa que a mí me resulta muy curiosa, ¿no? Porque al final si tú puedes vigilar continuamente a una persona, ¿no? Y tienes datos de una persona de todo lo que hace, posición, porque lleve un reloj inteligente y sepa exactamente dónde está siempre, lo que consume, lo que le interesa. Al final llegamos a una película rollo la novela de George Orwell, ¿no? De El Gran Hermano, de alguien que nos controla, de que nos ve continuamente, de que sabe todo lo que hacemos. Eso puede ser muy peligroso. Al final, esos datos deben de tener mucho cuidado, ¿no? al exponerlos. Saber, tener muy claro qué van a hacer, ¿no? Cuando le pregunten a una de estas inteligencias. ¿Vale? Y por terminar, pues me gustaría, lo malo es que nos hemos quedado sin pantalla, pero bueno, hacer una pequeña demo de eso, de qué se le puede preguntar, ¿no? Y que vean ustedes un poco qué resultado da preguntar a una inteligencia artificial. Pero bueno, me he quedado sin pantalla, entonces no sé yo si esto volverá. Vamos a intentarlo. Y si no, os doy un poco mi opinión sobre todo esto, aunque ya yo creo que se pueden imaginar. Y si quieren preguntarme algo, me pueden preguntar. A ver si vuelve. No tiene pinta. Vaya. Bueno. Pues nada, yo las conclusiones que saco, y así un poco para terminar, es que es una herramienta muy potente, ¿vale? Que al final está a nuestro alcance y que sería poco inteligente no usarla, pero hay que usarla con cabeza. No puedes utilizarla sin saber lo que estás haciendo con ella. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de a dónde va nuestra información y de qué información estamos dando, porque al final a mí me parece muy inocente, pues por ejemplo, pedir una receta de una tarta de manzana o de un arroz, que probablemente le pidan una receta de arroz a ChatGPT y le conteste cualquier barbaridad. ¿Vale? Entonces, al final, lo interesante de esto es tener una especie de asistente que nos puede ayudar a adquirir conocimientos de los que no estamos familiarizados. Por ejemplo, yo no tengo ni idea, pues yo qué sé, de cómo se confecciona una camisa. No he confeccionado ninguna en mi vida. Pues a lo mejor le preguntas a GPT y tengo un punto de partida, ¿no? Sobre una información de la que yo no tengo nada, pues empiezo a tener algo, ¿no? Porque a lo mejor alguien le ha preguntado sobre eso. Pero claro, entonces tenemos que ser conscientes de eso, de qué le mandamos, y luego de intentar también nosotros pensar por nosotros mismos. No podemos dejar que nos digan un poco, que nos pongan las cosas tan fáciles que nosotros no razonemos, ¿no? Por nosotros mismos y seamos capaces de identificar cuando una cosa tiene sentido o no. ¿No? Esa pérdida un poco de inteligencia de decir, bueno, la IA me lo da hecho. ¿Por qué voy a redactar a mi profesor una redacción sobre lo que sea si la IA me lo da? Pues hay que hacer ese esfuerzo, ¿no? De decir, bueno, voy a intentar generar algo que me aporte, ¿no? Que no sea simplemente quitarme problemas de en medio, ¿no?
o por lo menos intentar entenderlo. Y luego también eso, que seamos conscientes que nuestros datos van a otro sitio, que sirven para entrenar otra vez esas inteligencias o incluso para recabarlos para otros fines. Entonces, simplemente eso. No tengo mucho más que comentarles. Espero que les haya servido un poco de ejemplo lo que les he explicado. Y espero no haber sido demasiado pesado con el tema este de la historia. Pero es interesante ver un poco de dónde sale, ¿no? Tú al final tienes esa unidad, ¿no? Que es la neurona, y a partir de ahí vas generando a base de escalar, de hacerlo más grande, de poner unas detrás de otras, que al final es como funcionamos nosotros. Y nada, muchas gracias.